los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. ¿Verdad? Y bueno, seguiremos luchando en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y clamando hasta que miremos la respuesta de cada uno de los líderes, ¿verdad? Que sientan esa carga por estar este día, ¿verdad? Que hemos establecido en el nombre de Jesús y como dijimos, no solamente para los líderes, sino para todos los que quieran venir este sábado, cada último sábado del mes, venir aquí a la casa del Señor para fortalecernos. Es que bienvenidos, dense un aplauso ustedes solos en el nombre de Jesús, amén. Les bendigo en el nombre de Cristo, que amén, les bendecimos por todo lo que hacen en el nombre del Señor, amén. Así es que, bueno, le doy la bienvenida a Pandel, los que vienen de Pandel, verdad que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús. Y bueno, hemos puesto delante de Dios todas las peticiones, verdad, de cada, bueno, sus familias, verdad, y sobre todo lo que queremos cada día hacer para la gloria del Señor. Y siempre pedirle a Dios la dirección, la sabiduría, pedirle a Dios que Dios sea el que nos dirija, el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos, verdad, que estamos faltos de tantas cosas y que solamente Dios es el único que nos puede dar, ¿verdad? Cada uno de los que trabajamos, ¿verdad? En los equipos, sabemos que no sabemos, ¿verdad? Sabemos que necesitamos de Dios, ¿verdad? Y que cada día, ¿verdad? Por muy inteligentes que quizás algunos sean, siempre necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Amén. Así es que gracias le damos a Dios. Amén. Nuestro hermano Tony va a pasar y trae una plática para nosotros y después vamos a tomar el tiempo y a las meritas 12 vamos a estar terminando. Hay un refrigerio, verdad, que la hermana Juanita siempre cada mes ella lo prepara, lo hace para ustedes, para nosotros, y ha sido una bendición en el nombre del Señor. Así es que vamos esta tarde, en esta mañana, a nuestro hermano Tony le vamos a entregar el tiempo y vamos a recibir este consejo que hay para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es fiel. Sí, Dios. Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite estar en su casa. Bueno, el Señor Jesús, usted conoce la palabra, ¿verdad? Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice la palabra? Sí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame todos los días. Es el principio de el ministerio de un hombre o una mujer llamado al Señor, o en el ministerio. Esa es una base muy importante. Jesús le hace la invitación a todo el mundo, ¿verdad? Nos hace la invitación a todos. Jesús extiende la invitación a todo el mundo, todo hombre, toda mujer, todo joven, toda señorita,
para que seamos parte de su reino, para que seamos parte de su gloria, para que seamos parte de sus planes y de su propósito divino, ¿verdad? Somos alcanzados por su gracia para ser siervos de Él, servir al Señor, pero con una expectativa más grande. No solamente la vida cristiana es para servir al Señor, sino que hay una meta más grande, y la meta más grande es encontrarnos un día en la eternidad con nuestro Dios y Padre. Amén. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que somos alcanzados para heredar la vida eterna. Pero el entender que el Señor Jesús, al que le hace la invitación, le está pidiendo, Él extiende una invitación, pero al mismo tiempo está pidiendo un compromiso nuestro. Amén. Nos extiende la invitación y nos pide también un compromiso. La invitación está para ti, para que vengas. Si quieres seguirme, sígueme. Ven, eres bien recibido. Pero tienes que tomar tu cruz. Tienes que negarte a ti mismo y seguirme todos los días. Es un compromiso serio con el Señor, ¿verdad? Liderazgo. Gracias a Dios, bueno, pastor me dio la oportunidad en esta mañana. Me dijo, prepárate para que compartas. Y pues ya en la semana, el domingo pasado, todavía el martes, estuvimos allá compartiendo en la iglesia de Pandel acerca del liderazgo. Porque eso es lo que nos forma, eso es lo que nos da las herramientas para nosotros poder servir en la casa del Señor. Y yo bendigo cada una de sus vidas, cada hombre, cada mujer que Dios ha llamado, cada joven, cada señorita que Dios ha llamado, hermano. Es porque Dios tiene un propósito muy grande y quiere sembrar en nosotros, o quieres más bien sacar de nosotros todo el potencial que tenemos para su gloria. Amén. Para su gloria, para que seamos hombres y mujeres de Él. Entonces, en el nombre de Jesús, bendecimos a los líderes que no llegaron. Dios sabe el por qué no están aquí. Los bendecimos y oramos que el Señor motive el corazón, que Dios sea el que motive el espíritu, que Dios sea el que nos impulse a nosotros, ¿verdad? En entender ese llamado y ese compromiso, ¿verdad? El Señor nos habla directamente en la palabra para que nosotros respondamos a su llamado. Vaya conmigo, por favor, a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Vamos a leerlo, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. A mí ya traigo problemas yo con la vista, se me mueven a veces las letras, pierdo la lectura, pero a veces tengo que recuperar, ¿verdad? Pero bueno, ustedes me han de entender. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice el apóstol Pablo, le da este consejo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Versículo 16. Toda la escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 16, esta es la clave para el siervo de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, solamente en algunas áreas preparado. ¿Cómo dice ahí? Enteramente preparado para hacer buenas obras. Amén. Esa es la formación del liderazgo. Esa es la formación del hombre, de la mujer de Dios. Mire, yo voy a quitarle aquí, porque siento de parte del Señor, eso lo voy a dejar pendiente. Amén. Eso lo voy a dejar pendiente. Pero el apóstol Pablo se acerca a Timoteo. Nosotros hemos estado explicando, ¿verdad?, cómo Pablo le enseñó a Timoteo. Timoteo era un joven joven pastor. Dios lo había llamado al ministerio, ¿verdad? Pero este muchacho tuvo un entrenamiento bien precioso de parte primeramente de Dios,
él fue escogido por Dios desde su niñez. Dios puso su mirada en él, ¿verdad? Siendo creado por su mamá. ¿Cómo se llamaba su mamá? Eunice, y su abuelita Loida. Y estas dos mujeres eran temerosas del Señor. Estas dos mujeres sembraron en Timoteo la palabra de tal forma que en uno de los pasajes Pablo honra la fe que fue sembrada en Timoteo. La fe que le dice, esa fe no fingida. Porque hay fe fingida. Hay apariencias. Podemos ser hombres y mujeres que tengamos apariencias de siervos, de ministros, de cristianos, de buenas personas. Y el mundo está lleno de esto, ¿verdad? Usted se puede acercar con personas que amablemente le saludan, amablemente le reciben y te dicen, hermano, ahí estoy, y te voy a apoyar y te voy a servir. Pero cuando se da usted la vuelta, nosotros sabemos, ya, ahí está. Y el hermano, la hermana está diciendo, ¿cierto o no? Entonces hay apariencias, hay una fe aparente, hay un cristianismo aparente, hay ministerios aparentes, hay siervos que guardamos, o a veces se guarda una apariencia. Pero Pablo honró eso que había en Timoteo, el siervo de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos que hemos sido llamados por Dios, ¿verdad? Usted sabe en su corazón que hemos sido llamados por Dios. Usted personalmente tiene esa convicción de que Dios le llamó. Entonces Pablo honra esa fe no fingida que había en Timoteo, la cual le fue sembrada por su madre Eunice y su abuela Loida, ¿verdad? Entonces aquí hay algo bien precioso. Timoteo desde pequeño había sido ya entrenado en la palabra del Señor. Y por eso es muy importante que el hombre de Dios, la mujer de Dios, que sabemos que hemos sido llamados a un ministerio, estemos en constante entrenamiento con Dios. Amén. Porque, hermanos, servimos al Rey de Reyes, pertenecemos a un equipo muy grande, espiritual, ¿verdad? Al Dios estamos unidos con el Dios del universo, el que creó todas las cosas y nos dio vida, nos dio entendimiento y nos dio un propósito, ¿verdad? En el caminar con Él. Entonces, día tras día tenemos que estar entrenados. Tenemos que venir a los entrenamientos. Una de las cosas que platicábamos siempre, el liderazgo de Pandel con el pastor allá, es que, pastor, queremos reuniones de liderazgo, pastor, queremos tener, y ahora que tenemos, esta es la segunda reunión, lamentablemente no respondemos al llamado, ¿verdad? Es una de las cosas, no se responde al llamado. Pero si se hace una reunión para planificar una actividad, vamos a hacer una fiesta, ¡pum! Vamos. Pero el compromiso con Dios a veces es donde carecemos nosotros como iglesia y liderazgo. Y es lo que Dios quiere tratar con nosotros como iglesia, ¿verdad? Dios quiere tratar directamente con nosotros como iglesia en el liderazgo, fortalecernos, levantarnos. Y oramos, Señor. Hay algunos que no estuvieron aquí por razones de salud, hay algunos que no pudieron estar aquí por una situación justificable, pero hablamos y les llamamos al liderazgo de las dos iglesias que se comprometan con el Señor, ¿verdad? Que nos comprometamos con el Señor, porque es ahí donde Dios va a pesar nuestro corazón. En Isaías, Dios le habla al siervo y le dice ahí en uno de los pasajes que el corazón fue pesado y se fue hallado falto, ¿verdad? Entonces, en este tiempo la iglesia estamos siendo pesados por el Señor. Estamos en los últimos tiempos de la peregrinación de nosotros como iglesia en esta tierra. Las señales que están sucediendo, hermano, las cosas que estamos mirando, las cosas que estamos viendo, solamente nos anuncian que nosotros, la iglesia, estamos en el último tiempo sobre esta tierra, ¿verdad? Y que nuestro corazón está siendo puesto en la balanza del Espíritu Santo. Y es algo que la iglesia no lo entendemos, es algo que el liderazgo no lo entendemos. Son tiempos críticos en realidad, lo que el mundo está pasando, ¿verdad? Y estamos orando, por ejemplo, esta matanza que hubo en Texas, estamos orando por esas familias, esos corazones.
Pero ahí no es otra cosa más que la manifestación de Satanás, hermanos, controlando mentes, controlando espíritus demoníacos, controlando seres humanos, ¿verdad? Para hacer destragos. Satanás de una manera o de otra va a querer destruir, pero por eso nosotros, la iglesia, tenemos que levantarnos, entrar en el entrenamiento con el Espíritu Santo y tener ese compromiso genuino y la fe no fingida en el Señor. ¿Está de acuerdo? Amén. Son tiempos críticos y nosotros tenemos que tomar avance en esto. Entonces el apóstol Pablo se acerca a Timoteo. Acuérdese, Timoteo fue dirigido por el apóstol Pablo. Fue un muchacho que anduvo caminando con el apóstol Pablo. Y le dice, persiste, en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué quiere decir persuadiste? Te convenciste a ti mismo, sabiendo de quién has aprendido. El apóstol Pablo, desde el versículo 10, le empieza a dar unos consejos a Timoteo, ¿verdad? Pero tú has seguido mi doctrina. Fíjese lo que dice en el versículo 10. Pablo le dice a Timoteo, pero tú has perseguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito de fe, longanimidad, amor y paciencia. Tú has aprendido esto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo. Timoteo había caminado con el apóstol Pablo en el ministerio. Una de las cosas que nosotros como siervos del Señor tenemos que aprender, hermano, es estar apegados con hombres de Dios, con mujeres de Dios, y dejarnos enseñar por ellos. Amén. Créame que el estar aquí predicando y enseñando, las veces que hemos enseñado predicando, no fue obra de la casualidad o nomás por nomás. Porque hay hombres todavía, hubieron hombres que han influenciado en mi vida, ¿verdad? Que me les pegué a ellos. Es más, desde que tocaba la música, a veces las iglesias que se levantaban o las misiones que se levantaban, el pastor me decía, sígueme, vamos a ir a tal lugar, necesito que me apoyes con tu guitarra, y vamos con la guitarra. Pero no solamente llegaba para hacer un ministerio o respaldar, sino que en ese tiempo yo aprendía del hombre que me llevaba ahí con él cuando predicaba. Entonces Timoteo acompañó a Pablo a diferentes lugares en sus viajes cuando supervisaba las iglesias. Timoteo iba aprendiendo de todo el trabajo pastoral que el apóstol Pablo estaba haciendo cuando iban y supervisaban las iglesias. Eso lo estaba preparando, hermano. Tal vez para Timoteo ni por su cabeza le pasó un día ser pastor, pero indirectamente para él, para Timoteo hablando, tal vez indirectamente para él estaba siendo preparado, pero también estaba siendo preparado directamente por Dios, porque Dios ya tenía un propósito para él. Amén. Entonces todo eso le dio preparación a Timoteo. Y Pablo le dice ahí en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, lo que Pablo le enseñó. Una de las cosas que nosotros debemos aprender, hermano, es seguir la doctrina, ¿verdad? Lo que se nos enseña, lo que el pastor nos comparte, lo que en la iglesia se nos comparte. Mantenernos en la doctrina sana, saludable, abiertos a lo que Dios nos ha enseñado a través de los siervos, a través de la prédica, a través de las enseñanzas. Pero no solamente es la doctrina, sino que también Timoteo veía la conducta en el apóstol Pablo. ¿Ok? Aquí hay algo bien importante y lo quiero enfatizar a nosotros los siervos. Porque podemos predicar, podemos enseñar, ¿verdad? Pero mi prédica tiene que ir acorde con mi conducta. Con mi conducta. Sí. Eso era lo que respaldaba al apóstol Pablo delante de su alumno, ¿verdad? De su siervo. Eso es lo que respaldaba al apóstol Pablo. Te enseñé la palabra, te he educado conforme a la palabra, pero tú también has sido testigo de mi conducta, que lo que yo hablo lo respaldo con mis hechos.
Y eso es una de las cosas que a veces en el liderazgo carecemos, ¿verdad? Y carecemos, digo, ¿verdad? Me incluyo. No estoy levantando, ay, el hermano ya no te aviento la piedra y escondo la mano. Me incluyo, carecemos, ¿verdad? Carecemos. Porque a veces nuestra palabra no va de acuerdo con mi conducta. Y no hay un respaldo, lamentablemente. La gente, hermano, la gente nos está mirando todo el tiempo. La iglesia nos está mirando todo el tiempo. Y yo no puedo llegar a predicar, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Y es que podemos ser claros, ¿verdad, jefe? ¿Verdad que sí? Con la palabra. Podemos ser claros. Por ejemplo, hay baja asistencia. No hay un compromiso serio. Vuelvo a decir, la segunda actividad. Y no hay un compromiso serio. Pero cuando me toca predicar como líder, acá vengo y, hermano, anímate. Dios quiere bendecirte. Ven a la casa, busca a Dios, ora. Y está bien, todo eso está en la Biblia. Es enseñanza. Pero mi testimonio no va de acuerdo con lo que yo estoy enseñando. ¿Cierto o no? Entonces, ¿qué pasa con esto? La iglesia no recibe la palabra. Mire, yo tengo el respeto, ¿verdad?, escuchar a los hombres, a las personas que predican, porque es la palabra del Señor y ella me alimenta. Y la palabra es la que me alimenta, pero el testimonio de la gente, yo digo, ¿cómo? Y incluso la palabra dice, predicador que predicas, predícate a ti mismo. Y una de las cosas que yo siempre he enseñado, hermano, al liderazgo, yo le digo al liderazgo, no prediquemos el mensaje, enseñemos el mensaje. Es la mejor palabra, la mejor predicación que podamos dar. Es enseñar el mensaje, vivamos el mensaje, que la gente vea en mí el mensaje, que yo sea un mensaje vivo de lo que yo estoy predicando. Amén. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, desde que tú me conociste, dice, tú has guardado la doctrina, lo que yo te enseñé, pero también has visto mi conducta, has guardado mi conducta. Y le dice, y has visto mi propósito también. ¿Verdad? El siervo tiene que revelar el propósito de Dios en su vida, hermano. Mi propósito, mi llamado tiene que ser revelado. La gente se debe dar cuenta que soy siervo del Señor, que mi propósito en el Señor no es un propósito secreto. La gente, hermano, tiene que darse cuenta. Mi propósito en el Señor tiene que ser revelado. Amén. Tenemos que caminar de esa forma delante de la presencia del Señor. Y el apóstol Pablo le dice esas cosas a Timoteo, ¿verdad? ¿Conoces mi propósito en el ministerio? ¿Cuántos conocen el propósito del corazón del pastor? Amén. ¿Sí lo conocemos? Amén. Y tenemos que dar testimonio. Él da testimonio. Si el pastor no tuviera propósito, pues no hiciera estas reuniones. Si no tuviera propósito, no oraría por nosotros. Si no tuviera propósito, no nos empujaría, ¿verdad?, a salir a ministrar o a evangelizar, a trabajar con los departamentos que tenemos. Conocemos el propósito, pero así como nosotros conocemos su propósito, la gente debe conocer en nosotros el propósito que tenemos en el Señor. Amén. Otra de las cosas, le dice ahí, tú conoces también mi fe. La fe en nosotros. Tenemos que ser testimonio abierto de la fe que profesamos. Amén. Tú conoces mi fe en lo que yo he creído. Tú conoces que cuando viene la adversidad me mantengo. Tú conoces que cuando vienen las cosas difíciles a mi vida persisto. Tú conoces que soy un hombre de fe que no deja a un lado mi compromiso con Dios por atender otras cosas. Mire, pues toda la semana todos trabajamos, ¿verdad? Créame que madruga usted, hermano, ¿verdad?, para salir al trabajo. Pero cuando hacemos el esfuerzo, además esta reunión es una vez al mes. Si es difícil, mire, una de las cosas que
que desanima a veces a la iglesia, no es que no se pueda hacer el trabajo. Podemos hacer el trabajo, pero cuando la gente no quiere, ¿cómo lo haces? ¿Verdad? Para una persona, y hay que seguir, no le hace, pues si la gente no quiere, el liderazgo no quiere, una persona tiene que seguir adelante, ¿verdad? Claro, el proceso para alcanzar la meta va a costar más, pero si nos unimos todos, si trabajamos juntos, si nos mantenemos en la visión, ¿verdad? Al llamado del Señor, pues el trabajo va a ser más rápido, el alcance va a ser más rápido, ¿verdad? Pero y vamos a alcanzarlo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces tenemos que dar testimonio de la fe, de lo que yo predico, y vuelvo a repetir, ¿verdad? No es creíble, lamentablemente. Esa es una de las cosas del liderazgo, que no somos creíbles ante la gente. La gente no nos cree, porque no miran en nosotros la fe de lo que predicamos, ¿verdad? Entonces, Pablo le dice: tú has sido testigo de mi fe. A pesar de toda situación, de toda adversidad que yo he pasado, tú has visto que me he mantenido, Timoteo. Y esa es la mejor escuela que nosotros podemos darle a la iglesia, ¿verdad? Esa es la mejor escuela que nosotros podemos darle a nuestra propia casa, a nuestros propios hijos. Que cuando vemos la adversidad, que nuestros hijos nos vean firmes en la fe, ¿verdad? Que nuestra esposa, nosotros como varones, que cuando tengamos la adversidad, que la esposa vea nuestra fe en el Dios que hemos creído. Amén. Porque eso es lo que va a dar testimonio y nos va a hacer sólidos. Y cuando la gente te mira sólido, tiene la confianza de venir y acercarse contigo. Pero yo no puedo acercarme a una persona, a un líder, cuando veo su debilidad. Porque mire, ay Dios santo, hay debilidades, hermano. Es más, usted me mira aquí, pero yo tengo debilidades, y muchas. Hay debilidades que no se ven, pero hay debilidades visibles. Pero cuando yo veo la debilidad de ese líder, pues qué confianza tengo, hermano. ¿Con qué confianza puedo llegar? Hermano, ayúdame a orar por mi esposo. Mire, pues yo me acerqué con la hermana y le dije: estoy orando por su esposo. Me lo encontré el sábado pasado allá y platiqué con él cuando fue por Nilsson. Estoy orando por él. Ya le dije a la hermana: vamos a un día por ahí a ir a visitarlo, ¿verdad? Y platicar con él. Ya lo saludé en la iglesia. Estamos orando por él. Pero yo no puedo venir y decirle a un líder: hermano, por favor, ore por mi esposo, ore por mi hijo que no viene a la iglesia, cuando el líder no llega. Hermano, mejor yo le voy a decir: hermano, voy a orar por usted para que venga a la iglesia. Voy a orar por usted para que se comprometa con Dios. Voy a orar por usted para que la gente y nosotros vea la fe que realmente profesamos como líderes. Porque ocupar un puesto, hermano, requiere muchísima enseñanza, mucho entrenamiento, y sobre todo en nosotros, hermanos, la disposición, ¿verdad? La entrega, compromiso, vuelvo a decir, compromiso con el Señor. Que quiera venir en pos de mí, la invitación ahí está. ¿Quieres trabajar para el reino? Ahí está la invitación. Pero niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esa es la base. Amén. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: has mirado en mí la fe, que a pesar de todo yo me mantengo. Has visto a mí la longaniza, ¿no? ¿Cómo le dice ahí? Longanimidad. ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso, pastor? Longanimidad. Avanzar. Es como choril. Lo bueno que están poniendo atención. Lo que dije ya. Longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Es una palabra, ¿verdad? El avance. La proyección. ¿Has visto en mí la proyección de mi trabajo? O sea, le está diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, has caminado conmigo y has visto en mí la proyección, el avance. En otras palabras, le está diciendo Timoteo: lo que yo he hecho para Dios, tú mismo te has dado cuenta que no ha quedado sin recompensa y sin crecimiento.
Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo nos anima a nosotros a seguir trabajando, porque sabemos que cuando trabajamos para el Señor, todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, traerá su recompensa, su crecimiento en nuestra vida. En primer lugar, nuestro desarrollo espiritual delante de la presencia de Dios nos va a hacer avanzar en el Señor, pero también en tu ministerio va a florecer más grande. Sí, hermano. Quiere decir longanimidad y la estrecha relación entre la perseverancia y la constancia de ánimo frente a los obstáculos, es lo que está hablando. Dice, y a las adversidades también se refiere a la benignidad y la clemencia y la generosidad en la cual él ha caminado, y le está mostrando a él que él ha visto hacia Pablo. Amén. Entonces, gracias, hermana. Gracias. Entonces, ahí se da cuenta, ¿verdad? Cómo todo lo que hizo el apóstol Pablo trae una recompensa, y le está diciendo a Timoteo: mira, el trabajo que he realizado, tú eres testigo de que Dios lo ha engrandecido. El fruto en su espíritu, ¿verdad? El amor hacia las cosas. Entonces, el apóstol Pablo le dice estas cosas a Timoteo, ¿verdad? Ahí, la longanimidad. Y también le dice ahí más adelante el amor y la paciencia. Tenemos que tener amor como siervos, y el amor se tiene que ver. Amén. Y la paciencia también. Ay, Dios. Paciencia, Señor. Dame paciencia. Dame paciencia, Señor, con esta gente. Moisés, ¿cuántas veces? Yo creo que a Moisés, hermano, él tenía la práctica ya de haber asesinado a un egipcio allá, ¿se acuerda? No le faltaban las ganas de en su liderazgo de hacer algo así. Es que hay gente terca, hay gente terca, necia. Se dice que una vez había, déjele, digo esto para que se alegre un poquito y luego le voy a soltar. Había un matrimonio que muy bonito los dos, ¿verdad? Pero el esposo era un hombre del ejército, había tenido un accidente, y en un accidente en el ejército se sacó un ojo y le pusieron un ojo de vidrio. Total que la esposa pues lo conoció todito, enterito, ¿verdad? Bueno y todo, la cosa. Pero ya casado fue cuando tuvo ese accidente, y cuando le ponen el ojo de vidrio, la mujer le empieza a decir: ay, mi capitán Canica, le dice, porque tenía ay, mi amor, usted es mi capitán Canica. Y pues al principio al hombre pues le aceptaba, ¿verdad?, ese comentario a la esposa, pero después le empezó a incomodar, porque delante de la gente le decía: oh, les presento mi amado, mi esposo, este es mi capitán Canica. Delante de la gente, ¿verdad? Y pues eso le incomodaba al Señor, y le decía: mija, por favor, ya no me digas eso delante de la gente. Está bien, tú dímelo solo, pero delante de la gente no. Ay, viejo, tú no te agüites, hombre, tú sabes que yo te amo, pero tú eres mi capitán Canica. Pero tanto que le repetía eso y le incomodaba al hombre, la mujer no entendía que le incomodaba al hombre, y era necia. Y total que una noche discuten y toda la cosa, y el hombre le dice: por favor, te dije que delante de la gente no me anduvieras diciendo capitán Canica, ya te lo dije muchas veces. Y la mujer: mi hijo, pero tú sabes que te amo. Y cuánta gente es así con nosotros: ustedes saben que lo amo, pero hermanos, se tiran. y la mujer era necia. Y en el pleito el hombre empieza a agarrar a la mujer: te dije que me dejaras de decir capitán Canica delante de la gente. Y la tenía así enojado del pescuezo. Y toda la mujer en la cama, así con las manos del esposo, y toda la mujer en la cama con la opresión, le decía: con la mano, o sea, hasta las últimas consecuencias, la necedad de la mujer no se le quitó. ¿Me entiende? ¿Hasta dónde llevamos el extremo la necedad del hombre? La vida nos aprieta, y como quiera queremos lanzar el mensaje negativo.
ya con las manos, ya. El Señor nos tapa la boca, pero con las manos. Le decía, es mi capitán canica, le decía. La necedad, ¿verdad? Entonces es algo tremendo con lo que se trabaja dentro de la iglesia, la necedad. La necedad. Y yo creo, mira, hermano, que es muy importante que nosotros, hermano, caminemos en amor, ¿verdad? Caminemos en amor y en la paciencia del Espíritu Santo, porque precisamente vamos a encontrarnos con este tipo de situaciones. Que a la gente no la vamos a cambiar, y es más, ni usted ni yo vamos a hacer el cambio. El que hace el cambio es el Espíritu Santo, ¿verdad? Aún dentro del liderazgo, yo sé que a veces para el pastor o los pastores puede ser frustrante, ¿verdad? No recibir el apoyo de todo el liderazgo como se requiere, ¿verdad? Y tenemos que ser pacientes, tenemos que caminar en paciencia, porque el único que puede hacer el cambio es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lo va a hacer siempre y cuando el liderazgo nos sometamos a él. Y a veces el Espíritu Santo nos va a llevar hasta las últimas consecuencias. Y no le hace que tú le digas así al Espíritu Santo ya apretado y le sigas dando el mensaje, porque así hay mucha gente necia en su posición, que aunque el Espíritu Santo está ministrando y le está hablando, se mantiene cerrado a la voz del Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar con paciencia y con mucho amor. Amén. Amén. Tenemos que dar el mensaje con amor, en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 11, te diste cuenta de mis persecuciones, padecimientos, ¿verdad? Como todos los acontecimientos o persecuciones que me sobrevinieron en Antioquía, ¿qué dice ahí? Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Entonces Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tú te diste cuenta de todo, Timoteo, de todo lo que sufrí, lo que he sufrido por la obra. Pero Timoteo, lo más hermoso y lo más maravilloso es que tú mismo te diste cuenta que pasé por esto, pasé por aquello, tuve problemas, tuve confrontaciones, pero de todas esas situaciones el que me libró fue la mano de Dios. Y nosotros, hermanos, debemos entender que en el llamado de Dios, cuando hay oposición, cuando hay problemas, entrégaselos a Dios, intercede por la gente, intercede por aquel que te persigue, intercede por aquel que te critica, intercede, porque al final del camino el Señor, Él es el que nos va a sacar victoriosos. Amén. Y la gente se va a dar cuenta, así como Timoteo se dio cuenta cómo Dios guardó a Pablo en todas esas cosas. La gente, aún los que te persiguen, aún los que te critican, los que te señalan, los que van en contra de ti, en tu llamado, en tu ministerio, aún ellos se darán cuenta de que Dios está contigo. De la gloria a Dios. ¿Puede darle la gloria a Dios por ello? Porque ellos se van a dar cuenta que Dios está contigo. Y le dice en el consejo del versículo 13, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. O en el versículo 12, y también todos los que querían vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo mismo, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, lo que yo viví, la persecución tú la vas a vivir, pero ten en cuenta que Dios te va a salvar y te va a sacar adelante. Versículo 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados, engañando y siendo engañados. Tristemente, mira, hermano, cuando la actitud del siervo en la casa del Señor no es la correcta, vivimos una vida cristiana engañada. Y lamentablemente engañamos a otros, ¿verdad? Pero también Pablo está advirtiéndole a Timoteo, Timoteo, tú has aprendido muchas cosas de mí, has visto mi testimonio, has visto el crecimiento, has visto mi fe, has visto todo, pero también le está advirtiendo, pero se van a levantar hombres con falsas doctrinas, falsos maestros, enseñanzas erróneas, ¿verdad? Yo le hago una pregunta, ¿esto está sucediendo hoy en día o no? ¿Sí? Sí.
Hay hombres con falsas doctrinas, hay iglesias con falsas doctrinas, aún cristianas. Y Pablo le está advirtiendo a Timoteo que estas personas se iban a levantar, ¿verdad?, con un espíritu engañador, engañando y siendo engañados. Y vaya conmigo, por favor, a Corintios. Déjenme ver dónde está. Segunda de Corintios. ¿Dónde lo puse? Versículo 11, ¿alguien puede leer? Capítulo 11 de Segunda de Corintios, versículo 13 al 15. ¿Quién lo puede leer? Alguien léalo, por favor. 11, 13 al 15. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se fijó? Lo que la palabra de Dios nos habla, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ¿verdad?, que tuercen la palabra del Señor a fin de su propio beneficio. Contaminan el evangelio, contaminan la palabra genuina del Señor, contaminan el verdadero cristianismo y el propósito del cristianismo, lo contaminan, ¿verdad? Y estas iglesias pueden crecer, pueden desarrollarse, pueden tener crecimiento, hermano, y usted se da cuenta que en realidad así es. ¿Verdad que sí? Y hay muchos seguidores. Por eso el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo y dice: no te extrañe cuando veas eso, a nosotros la iglesia, a usted como siervo de Dios, no te extrañe, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz, y los ministros de ellos se visten también como ministros genuinos de Dios, pero al final tuercen la palabra. Entonces el apóstol Pablo en segunda de Timoteo es el consejo que le está dando a Timoteo: prepara tu corazón, mantente en lo que has aprendido, mantente en el testimonio que has visto a mí, la enseñanza que has recibido, porque se van a levantar falsos maestros, falsos pastores, falsos ministros de la palabra, ¿verdad?, con un espíritu engañador. Ellos mismos se engañan y van a engañar a otros. Versículo 14 dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ahora, aquí es la clave del éxito de la iglesia, nosotros como ministros del Señor. Pero persiste en lo que has aprendido. Lo que se le ha enseñado, lo que Dios le ha enseñado, ahí persista, ahí quédese, ahí quedémonos, ¿verdad? Si hay alguna duda de lo que usted escucha que alguien más enseña, venga con toda la confianza, pregúntele al pastor, pero no reciba el mensaje solamente así porque lo escuchó. Amén. No lo reciba, no lo reciba. Yo decía el martes en la iglesia, hay muchos que todavía, muchos cristianos que dependen de los sermones en YouTube. Gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios porque podemos llegar a otros lugares. Pero en el internet hay muchos predicadores buenos, pero también hay muchos que enseñan tanta herejía, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Mire, este versículo es poderoso. Este versículo es poderoso. Si vemos nada más esas tres cosas, esto es poderoso. Pero tú persiste. Lo primero es que persistas en lo que ha sido enseñado. Mantente firme, que nadie cambie tu manera de pensar, que nadie cambie tu propia experiencia con Dios. Claro, va a venir hombres con más conocimiento que nosotros, pero si te enseñan dentro de la palabra del Señor, recíbelo, atesóralo, crece en el Señor. Amén. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué quiere decir esto? Y te persuadiste. Que Timoteo estaba convencido de que lo que se le había sido enseñado era la palabra genuina de Dios.
Persuadir quiere decir esto, convencerse. Él estaba convencido. Y Pablo le dice, acuérdate de lo que tú has recibido, de lo que has sido enseñado y has aprendido, y que tú mismo te convenciste. ¿Qué quiere decir esto? Que Timoteo desde pequeño leía la Biblia, y lo que le escuchaba lo iba y lo corroboraba con la palabra de Dios. Entonces, cuando lo corroboraba en la palabra de Dios, en lo que él había sido enseñado, ¿verdad? Eso le traía convencimiento de lo que escuchó, que era palabra de Dios. Claro, en aquel tiempo nada más existía el Antiguo Testamento. Todavía no estaba lo que usted y yo tenemos, la Biblia completa, los 66 libros de la Biblia. Pero Timoteo conocía lo que era el Antiguo Testamento, sobre todo la ley, sobre todo el mandato del Señor, ¿verdad? Entonces todo lo que Timoteo escuchaba, él lo llevaba a la luz de la palabra. Y cuando miraba que todo lo que escuchaba, cuando él miraba que si lo que escuchaba estaba alineado a la palabra, él lo recibía y se persuadía, se convencía de que era palabra de Dios. Una de las cosas que nosotros como iglesia hemos perdido, ¿verdad? Escuchamos los sermones, escuchamos el mensaje, pero pues nomás lo escuchamos y nos quedamos con él. Y a veces el asunto, pues la palabra sí dice que lo atesores, lo lleves a tu corazón. Pero cuando llevas a tu corazón algo que no está fundado en la Biblia, oh hermano, para que saques a esa persona de esa necesidad, te va a costar, nos va a costar, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo le dice, tú mismo te persuadiste en la palabra, sabiendo, esto es bien importante, sabiendo de quién fuiste enseñado. En otras palabras, Pablo fue el que enseñó a Timoteo. Mire, ponga atención en esto. Pero le dice, persiste en lo que has aprendido y tú mismo te convenciste, sabiendo de quién fuiste enseñado. Entonces, Timoteo había sido enseñado por la mamá y la abuela, ¿verdad? Entonces le está recordando, aunque Pablo lo había enseñado, también le está recordando, acuérdate de lo que te enseñó tu mamá y tu abuelita. Acuérdate de esa enseñanza. Pero también acuérdate de la enseñanza que has tenido en mí. Entonces el apóstol Pablo le da este consejo a Timoteo. Y dice versículo 15, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Entonces Pablo le dice, mantente en lo que tú has aprendido y en lo que tú mismo, el Espíritu Santo te ha convencido que es la palabra, porque acuérdate de quién fuiste enseñado. En primer lugar, fuiste enseñado desde tu casa, desde tu niñez, por tu abuelita, ¿verdad? Por tu mamá y ahora por mí en el ministerio, le dice el apóstol Pablo. Y si tú evaluaste esa enseñanza desde tu niñez hasta conmigo, lo has evaluado a la palabra y te has convencido, Timoteo, no te muevas de allí. No te muevas de allí. Ahora lo importante es que Pablo le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ese es el manual de nosotros, ¿verdad? Que es la sagrada escritura. El apóstol Pablo pone esta palabra por encima de cualquier escritor, por encima de cualquier concepto humano, por encima de cualquier libro. El apóstol Pablo nos dice, tú tienes, hermano, esta palabra es sagrada. Es la sagrada escritura. Esta palabra es la voz de Dios para ti. Para mí esta palabra es la que nos va a mantener firmes en el Señor. El apóstol Pablo le está diciendo, tú fuiste instruido en la sagrada escritura. No fue un libro común y corriente. No fue un libro inspirado por palabras humanas. Es algo sagrado. Y la palabra, lo que me enseña aquí, hermano, como líder, es sagrado. Algo que no entendemos o que lo vemos superficialmente. Como líder, aquí la palabra del Señor me instruye para ser efectivo, para ser un hombre de Dios. Es más, antes de ser líder tengo que ser cristiano. Antes
Antes de servir tengo que dar testimonio. Antes de hacer muchas cosas, hermano, tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y esa es la palabra santa, la escritura, la sagrada escritura. Por lo tanto, hermano, debemos de entender que esto, hermano, es santo. Lo que ha sido entregado a nosotros es santo. Amén. Y es por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura, toda, de principio a fin, de A a la Z, ha sido inspirada por Dios y útil, ¿qué dice ahí? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aleluya. ¿Le puedo dar gloria a Dios por ello? Amén. Toda la escritura, toda la escritura. Mire, cuando oramos nosotros es porque queremos que Dios nos escuche, ¿verdad? Cuando usted y yo oramos es porque queremos que Dios nos escuche. ¿Sí o no? Amén. Esa es la oración. Mi oración es para que Dios escuche mi petición. Pero cuando yo quiero que Dios me hable, tengo que ir a la escritura, a la palabra. Porque a veces dicen: Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Y toda... Dice el pastor que mucha gente le dice: pastor, Dios me habló, Dios me dijo. Y dice: ¿cómo dices? Tú te la pasas orando todo el tiempo. Y dice: a mí Dios no me habla. Para toda la gente: pastor, Dios me habló, y Dios me enseñó, Dios me reveló, Dios me dijo. Pero de la palabra no saben nada, o de la palabra no aplican nada en la vida, ¿verdad? Entonces aquí la palabra del Señor nos dice que toda la escritura es inspirada por el Espíritu de Dios. Por lo tanto es santa, es inspirada de la misma boca de Dios, ¿verdad? Y es útil es útil para enseñar. Todos nosotros necesitamos ser enseñados. Todos, hermano, todos. Y siempre estar en el proceso de aprendizaje. En la palabra de Dios, esta palabra viva, esta palabra que es nuestro manual, dice que es apta para enseñar, para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Cuando sabemos que estoy mal, la palabra, hermano, me va a redarguir y me va a hacer saber que estoy en un error. Amén. Nos redarguye el Espíritu Santo. Nos confronta, la palabra nos confronta. Y dice ahí: para corregir. ¿Qué quiere decir para corregir? Para que lo que está chueco, el Espíritu Santo viene con la palabra para enderezarlo. Para enderezarlo. Entonces, si nosotros como líderes estamos conscientes de que esta es la palabra, este es mi manual, y que este manual ha sido inspirado por Dios, va a llegar un momento que, lógicamente, si yo estoy mal, si estoy haciendo cosas que no debo de hacer, si llevo un ministerio muy superficial, si llevo un compromiso muy por abajo de la expectativa de lo que Dios quiere en mi ministerio, hermano, lógicamente cuando voy a la palabra me va a confrontar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando somos confrontados, el ministro, cuando somos confrontados, la iglesia, nos incomodamos. Nos incomodamos. ¿Por qué? Porque nos confronta. Nos confronta la palabra. Pero sabemos que esta palabra es inspirada por Dios. La palabra nos va a corregir. La palabra nos va a enseñar. La palabra nos va a redarguir. Le digo, la palabra corregir significa enderezar lo que no está correcto. Viene el Espíritu Santo con la palabra y es para enderezar, es para poner un orden, es para hacernos caminar en su voluntad y en su orden. Amén. Corregir, para instruir en justicia. La palabra ha sido inspirada para estas cosas. El mensaje que en toda ella hay, desde el principio hasta el Apocalipsis, hermano, es con este propósito: para enseñarnos, para redarguirnos, para hacernos entender que necesitamos de Dios y que sin Él no somos, para hacernos entender que el propósito de la salvación solamente la encontramos en Cristo y en la palabra. Amén. Entender que Dios tiene planes y propósitos para nuestra vida. Amén. Y entender que las cosas que tienen que ser corregidas, tienen que ser corregidas. No podemos caminar en desorden.
No podemos caminar en desorden ni sin compromiso con Dios. La iglesia, el hombre de Dios, la mujer de Dios que entiende esto, hermano, va a enriquecer grandemente su vida. Y tenemos que sacrificar muchas cosas. Esa es una de las cosas que la iglesia hemos dejado de practicar. Hemos dejado de practicar en un sacrificio, el sacrificio para Dios, en todas las áreas, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice que seamos un sacrificio, venir y presentarte a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Preséntate a Dios día tras día como un sacrificio vivo. Él es Jesús mismo es el ejemplo del sacrificio vivo. En la cruz del Calvario Él estaba vivo, sintiendo el dolor, sintiendo los clavos, sintiendo todo. Él sentía cómo poco a poco su alma iba desfalleciendo dentro de Él. Pero Él presenta un sacrificio vivo allí. Cuando nos dice a nosotros tienes que presentarte como un sacrificio vivo, a veces tienes que dejar a un lado lo que te apasiona por seguir al Señor. A veces tienes que dejar a un lado tus compromisos personales por seguir a Dios, ¿verdad? Y es lo que la palabra del Señor nos enseña, es lo que la palabra de Dios nos invita a que nosotros practiquemos en el Señor. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Nosotros, hermanos, necesitamos aprender a movernos en la justicia del Señor. Ahora la justicia, un hombre justo, vamos a ponerlo de esta forma, el juez es representante de la justicia, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cuando llega una persona acusada, el juez tiene que evaluar la situación, ¿cierto o no? Entonces va a ver tanto los errores de la gente como también sus virtudes. ¿Me escuchó? Un juez va a ver siempre tanto los errores del que está siendo acusado como también sus virtudes, ¿cierto o no? Y lo que más pesa en la vida de esa persona, dependiendo del caso que está viviendo o por el cual está en esa corte, lo que más pese en esa vida es lo que lo condena o lo libera, ¿cierto o no? Ahora, aquí cuando nosotros hablamos del liderazgo y vemos a la luz de la palabra, yo no puedo agarrar un pensamiento infantil y decir, ay, es que nada más miras los errores y no miras mis virtudes. El juez mira las dos cosas y dependiendo de las dos cosas va a dar el veredicto, ¿verdad que sí? Entonces, como líderes, el pastor o yo hablo, bueno, en la cuestión pastoral, ellos miran en nosotros las dos cosas, lo que más pesa. Y no es que el juez va a condenar a la persona porque él ya tiene el poder para hacerlo. No, lo que va a condenar a la persona es lo que más pesa en su vida, ¿cierto o no? Aunque el poder está en el juez, ¿verdad? Pero si él es justo, si ese juez es justo, va a mirar las dos cosas y le va a decir a la persona, lamentablemente, mira, lo negativo en tu vida está más elevado que lo positivo. Tienes que pagar una consecuencia. ¿Qué pasa con el liderazgo, hermano? Tómate un tiempo. ¿No te sientes preparado? ¿No hay compromiso? ¿No tienes el tiempo para comprometerte con el Señor? Tranquilo. Tómate un tiempo. Siéntate. Deja que el Señor te prepare. El pastor va a sufrir porque hay un lugar vacío. La iglesia va a sufrir porque hay un lugar vacío. Pero a veces es preferible tener un lugar vacío que ocupado por alguien que no es apto. Una pregunta, hermano. Digamos, ¿qué tiene que ver en el liderazgo el aspecto de la palabra disciplina? Disciplina, simple y sencillamente se encierra en el orden. Disciplina, orden, ¿verdad? Tenemos que ser ordenados, esa es la disciplina. Cuando usted
pues la disciplina, a veces la palabra disciplina la vemos como imposición, ¿verdad? Como regaño. Incluso la misma interpretación damos cuando la palabra dice exhórtalos. Pues, ay, ya me está este hermano no más quiere exhortarme y regañarme. No, exhortar es animar. Exhórtalos, anímalos. La disciplina es orden, tener orden en nosotros. Entonces, la disciplina aplicaría en este aspecto que usted está hablando, ¿no? Respecto al líder que posiblemente no está trabajando, no está haciendo su deber como líder, sus compromisos, ¿no? Y posiblemente se tendría que aplicar una disciplina a ese líder, como enseñándole, mostrándole las consecuencias, sus responsabilidades, qué es lo que debe de hacer, por qué no lo hace. Entonces en eso aplicaría eso lo que usted está diciendo. Correcto. Poniéndolo, digamos, ponerlo a descansar, y sería una manera de decir, ¿sabes qué, hermano? No estás haciendo nada, mira, te voy a someter a una disciplina, te voy a enseñar, te voy a decir por qué te estoy poniendo en un momento de paro, porque, o sea, enseñarle, ¿no? Para que él pueda saber y él pueda ser motivado si quiere levantarse o quiere seguir en esa expectativa. ¿Sí? A ver, respecto a lo que dijo el hermano. Tómalos, hermanos. Por ejemplo, lo que dijo el hermano, la disciplina, como dijo usted, si una persona no está trabajando a lo mejor lo correctamente, o no está capacitada o dispuesta con el compromiso que se le ha encomendado, la disciplina, ¿quién la pondría en ese aspecto? De decir, como ¿sabes qué? Tómate un tiempo, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Viene de arriba? Sí. ¿O el grupo como líder es esto? No, acá arriba. Eso tendría que venir de arriba, entonces. Sí, acá arriba. Pero, por ejemplo, en ese caso, el pastor no se ha dado cuenta, porque ya ve que no se da cuenta de todo. Entonces, por ejemplo, como estamos el equipo. ¿Ustedes creen que no se da cuenta? No, o sea, sí se da cuenta, pero él nos da chance. Entonces, estamos el equipo y vemos que cierta persona nomás no, y nomás no, y nomás no. Entonces, ¿qué tiene que ir allá? Se puede decir, no argüendear, pero persuadir. Mire, cierta persona no está haciendo esto, o él hasta esperar hasta que él pueda hacer. No, recuérdense que Dios al mismo tiempo es paciente, por eso dije, tenemos que ser con amor y paciencia. Cuando le hablas a la gente una y otra vez, llevas todo un año diciéndole a esa persona, hermano, discúlpame, pero pues ya son 12 meses, 365 días. Hermano, discúlpame. Tenemos servicio, por ejemplo, en Pandel tenemos servicio 8 servicios al mes. ¿Verdad que sí, hermano? Y si permítame, hermana. Y si de esos 4 servicios nomás llegamos a 6, que diga de 8, llegamos a 6, llegamos a 5. Por eso digo, el juez va a mirar lo que más pesa en la gente. ¿Verdad? Dígame, hermano, por favor. Lo que Raulito decía era que para eso es, y la palabra aquí lo dice, que nos sujetemos a la autoridad que Dios ha puesto ahí. Y aquí cabe la palabra que el pastor es la autoridad. Y no es que el pastor no sepa, a veces yo creo que él ha sido capacitado en este ámbito espiritual. Claro. Y yo sé que de parte de Dios viene otra doble porción más. Sí. Y lo que el hermano está hablando es que se tiene que hacer algo por esa impuntualidad, tanto espiritual como presente de nosotros los líderes. Se tiene que empezar a hacer algo para que aprendamos que cuando así nosotros vamos a la escuela, también nuestros maestros toman acción. O al trabajo. O al trabajo. Hermana. Sí, porque la disciplina está junto con el compromiso. Si yo me comprometo a tener un liderazgo, tengo que ser disciplinado y tengo que someterme a mi autoridad. En dado caso que si yo no puedo hacer, porque yo considero de que no soy capaz, tengo que sentarme a que el Señor me enseñe, el Señor ¿cómo se llama? Me dé, para que yo pueda saber si en realidad yo puedo llegar a mi liderazgo. Porque yo puedo estar emocionadamente aceptando las cosas, pero no estoy comprometida con el Señor en mi liderazgo. Esa es la clave. Esa es la clave, el compromiso. Ahora, la palabra disciplina, ese es el problema. El concepto de nosotros, mayormente latino, vemos la palabra disciplina ya como regaño y castigo, ¿verdad?
Pero al momento de, por ejemplo, si hay una persona así, hermano, ¿sabes qué? Pues veo que faltas mucho, no hay un compromiso contigo realmente. Y no es que estemos juzgando a la gente, escúchame bien, siervos ahí que nos van a ver, no es que estemos juzgando a la gente, pero es que vemos, se ve, ¿verdad? Me va a regañar el pastor al último. Tienes toda la autoridad, jefe, de hacerlo. Pero se ve el peso, lo que más nos jala, ¿verdad? Y la falta de disciplina y compromiso. Entonces, nosotros somos los pilares de la iglesia. El liderazgo es el pilar de la iglesia. Entonces, la iglesia no puede ser edificada. Claro, Jesús, hermano, es el fundamento de la iglesia. Hay otra enseñanza que yo traigo ahí también en cuanto al liderazgo. Pero Jesús usa los líderes. Jesús es el fundamento, ¿verdad? Yo soy constructor, yo tengo que aventar fundamentos en una casa desde abajo, y buenos fundamentos. A veces el fundamento abajo de la tierra tiene que ser 3 pies de ancho, 3 pies de hondo, y arriba donde va a ir sentada la casa es un pedacito de cemento. Pero ese pedacito de cemento, aunque se ve pequeño, que sostiene todo, abajo de la tierra tiene una plancha grande, enorme. ¿Me entiende? Ese es el fundamento. Jesús es el fundamento. Ahora, hay postes que yo tengo que ponerle la estructura de la casa, que van a soportar también todo. El fundamento es Jesucristo. Los postes y los pilares es el liderazgo. ¿Sí me expliqué? Solamente referente a eso, ¿verdad? La pregunta del hermano y el concepto que se ha dado. Una cosa es disciplinarse, porque ya metimos una palabra y no la estamos empleando como tiene que ser empleada, ¿verdad? Una cosa es la disciplina personal, que fue lo que el hermano Fanny dijo, ¿verdad? La disciplina mía me va a llevar al éxito. Mi disciplina, ¿verdad? Yo quiero éxito en la iglesia, tengo que disciplinarme a meterme en ayuno, meterme en oración y tantas cosas que tengo que hacer. La otra es la disciplina que se está hablando de el castigo, vamos a decir así, ¿no? O meter a una persona en un tiempo de observación más que nada. A veces uno como pastor, ¿verdad? Pone los equipos a trabajar, ponemos los departamentos. A veces la gente malinterpreta y la gente dice, el pastor se equivocó en poner a fulano. Ese es un concepto que a veces la gente toma y es un mal concepto. Yo creo que toda persona, todo siervo de Dios que tiene, ¿verdad?, una visión y que tiene esa pasión por Dios, lo que más quiere es que haya un buen trabajo dentro de la iglesia y buenos resultados. Entonces, en lo personal nunca pongo a la gente por simpatía, ¿verdad? Porque hay mucha gente aquí que me cae muy bien, ¿verdad? Hay otros que me caen bien. Nadie me cae mal. Pero sin embargo, nunca voy a ir, como este me cae muy bien y lo puedo manejar a mi forma, pues lo voy a poner. Ese es un error que uno puede cometer, ¿verdad? Entonces, dentro de la iglesia, uno como pastor siempre pide la dirección a Dios. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, yo, por ejemplo, cada fin de año, antes de que termine el año, yo comienzo a orar, a pedirle a Dios que Dios me dé el discernimiento, la sabiduría, las personas que van a encargar, que van a acomodarse en el departamento. Ahora, cuando uno pone a las personas y la persona no da el resultado, la pregunta es ahí, ¿quién cometió el error? ¿El pastor o la persona? ¿Verdad? Porque a veces malinterpretamos eso y a veces, claro, el primero que señalamos es al pastor. Te fijaste que lo puso y mira, ¿qué pasó con él? ¿Verdad? Dios nunca se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Y yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de Saúl, primer rey de Israel. La pregunta sería, ¿Dios se equivocó en poner a Saúl?
No, el que se equivocó fue Saúl. Entonces, depende cómo tomemos nosotros el privilegio que Dios nos ha dado. Si Dios nos da un privilegio por medio del pastor, y si yo no tengo la preparación, que es lo que se está hablando, la disciplina, como lo dijo la hermana Fanny, entonces la plataforma que yo tengo va a ser muy débil y no voy a estar bien cimentado, como lo que está diciendo Tony, ¿verdad? Sino que yo me voy a crecer y voy a querer mirar a los que están debajo de mí. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: fíjate cómo me he conducido contigo, ¿verdad? Entonces, esa gente que uno pone como líderes y que no dan el ancho, no es que vamos a calarlos, aquí no se trata de calar a nadie, ¿verdad? Le voy a dar chance. Yo sí les he dicho, ¿verdad? En las reuniones de oficiales, hermano, Dios me ha puesto el corazón de ponerlos a ustedes, pero los vamos a estar, ¿verdad? Evaluando, ¿verdad? Les he dicho, ¿no es cierto? Los vamos a estar evaluando, ¿verdad? Cada cierto, o sea, no es que yo voy a decir, ok, hermano, llegó el tiempo de la evaluación, a ver, hermana, ¿verdad? No, yo estoy mirando, estoy viendo, ¿verdad? ¿Cuáles departamentos? Hay unos departamentos que van caminando despacito, otros van un poquito más, hay otros que se estancaron. Ahí es donde uno va a platicar con las personas, ¿verdad? Donde uno va a llegar con ellos y sabes qué, mi hijo, mi hija, o mira, yo veo mucha deficiencia en esto, necesitamos acomodarnos más en esto. Entonces yo veo que los varones comenzaron con 1, con 2, ya llevan 4, ok, esto, aquí viene la motivación para ellos. Entonces no es de que uno hay que disciplinarlos, ¿sabe qué? Usted no me ha resultado, usted lo quito, no. Él usó una palabra y es la que está en la Biblia, la paciencia. La Biblia nos enseña una parábola donde había una higuera que tenía 3 años que no daba fruto. Y llegó el dueño, ¿verdad? Y le dijo al que labraba la tierra, le dijo: esta higuera tiene 3 años que no da fruto, córtala. ¿Y qué le dijo el hombre? Espérate un año más. Entonces, dentro de la iglesia debemos usar mucho la paciencia. No somos capataces, ni somos mayordomos o, en este caso, gente para imponer, no somos gente para trabajar. Yo le he enseñado a ustedes de que si hay gente que habla muy fuerte a la gente, son líderes, les hablan muy fuerte, muy pesado, no se miden, ¿verdad? Y no importa si se va, que se vaya. A él no le duele que se vaya la gente, pero al pastor sí le duele que se vaya la gente. Entonces el pastor, si Cristo hubiera obrado como muchos de nosotros obramos, oiga, todos los había corrido. Jesús sabía las intenciones de Judas porque él ya conocía todo. Cuando vino María y le ungió los pies y le derramó el frasco, el primero que brincó ahí fue Judas. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba en el ministerio, su corazón estaba en el dinero. Con esto le deberíamos dar de comer a tanta gente. Pura mentira. Y muchas de las veces, a veces nosotros como líderes usamos una autoridad que no nos corresponde. Nosotros somos, si leemos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice: Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Y luego Pablo en Filipenses 2 verso 5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces nosotros, hermano, por ejemplo, yo, mi forma de trabajar es soy paciente con la gente. Claro, les digo: hermanos, miren, vamos a echarle ganas. Y esta forma no está dando, vamos por este lado, pero que escuchen, que aprendan, ¿verdad? Entonces ahí es donde la gente debe entender, tienen toda la confianza de la cabeza. Pues bueno, si nos dio la confianza, ¿saben qué, hermanos? No vamos a defraudar. Entonces ahora, si la gente, como dijo Tony ahorita, no viene a los cultos, y son líderes y no vienen a los cultos, ya se le dijo una otra vez, ahí sí, ¿sabe qué, hermano? Entonces no veo que haya compromiso.
no se disciplina, como la hermana Fanny lo planteó, no hay una disciplina en usted. O sea, usted no quiere compromiso, no tiene pasión, usted está mirando el ministerio como que no le importa. O sea, termino el año y que me den un certificado, una placa, y pues ya que le sigan. A veces pensamos así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, una cosa es lo que es la disciplina personal, ¿verdad? Otra cosa es la disciplina por lo que no estoy haciendo, ¿verdad? Ministerial. Y ahí sí hay que enseñarle a la gente, ¿verdad? De que las cosas tienen que hacerse conforme a lo que dice la palabra. La palabra, gloria a Dios. Gracias, pastor, gracias por toda esa explicación. Y es que bueno que él abre su corazón, ¿verdad? Y nos dice, la palabra nos enseña a ser pacientes sin amor, ¿verdad? Y cuando se habla no, Dios nunca tiene en sus planes remover a gente de un ministerio, nunca. Lamentablemente es, como dice el pastor, no es que ni Dios se equivoca, ni Él se equivoca al poner a la gente, sino que la gente no nos comprometemos como deberíamos de comprometernos. Y simple y sencillamente ahí está también la parábola de los talentos, ¿verdad? ¿Qué pasó con el que llegó y le regresó nada más el talento que le fue dado? Hasta Jesús mismo le dijo, mal siervo, aún lo que tienes se te hará quitado, te lo van a quitar, yo te lo voy a quitar, ¿verdad? Pero Jesús a todos les dio el llamado, tanto al que le dio 5, al que le dio 3, al que le dio 1. Y fíjese, ¿quién fue el que le dio las herramientas para trabajar? Jesús. Le proveyó, ten, aquí tienes esto, hazlo crecer, ¿verdad? Jesús fue el que le dio las herramientas. Y es lo que el liderazgo debemos de entender. Aquí hacemos el trabajo en la obra del Señor y Él es el que nos da las herramientas a través de la palabra. Este manual que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Este manual que es mi guía. Amén. Él nos da las herramientas, pero al final del camino o en cierto tiempo el Señor va a llegar a nuestra vida. ¿Qué hiciste? No, pues Señor, tú lo escondí, el talento. Entonces, aún lo que tienes será quitado. Entonces uno debe tener un compromiso. Por eso yo empecé en la clase, ¿verdad? Empecé. Jesús mismo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame todos los días de su vida. Te está hablando de una invitación, pero también un compromiso, porque es lo que Dios quiere de nosotros, compromiso serio y una fe no fingida, ¿verdad? Entonces, ahorita que el pastor estaba diciendo de quién tiene la culpa, si Dios, el pastor o el liderazgo, es como Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste, rápido le echó la culpa a Dios, ¿verdad? Y esa es la acción que a veces nosotros tenemos, ¿verdad? Pero la oportunidad, aprovechemos, líderes, cada uno de nosotros, aprovechemos la oportunidad de ser usados por Dios, la oportunidad de servir al reino del Señor y seamos comprometidos, seamos leales. Entonces la palabra de Dios nos enseña en todo esto, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enderezarnos. Amén. Corregir, enderezarnos, para instruirnos en justicia. Aquí aplica la justicia. Vemos que la área falta, pero tenemos que tener un balance. Yo les decía a la iglesia, al liderazgo de Ipandel, yo no dudo que hay hombres de Dios, que hay mujeres de Dios, que hay ministros con un potencial poderoso, pero a veces lo que nos detiene es la fidelidad, que no somos fieles al Señor, como Él quiere que lo seamos, para que Dios explote todo eso. Entonces, pero uno pone en balanza, el juez mira tanto lo malo como lo bueno de esa persona, pero lamentablemente lo que más pesa en la persona no es que el juez lo está condenando, es lo que más pesa en la persona, lo que lo va a llevar a una reprensión. ¿Cierto o no? Sí, es lo que lo va a llevar a una reprensión. Y a veces ahí en la reprensión es cuando o una de dos, si somos espirituales, nos sometemos al Señor, nos sometemos a la enseñanza, nos sometemos a la disciplina en el Señor, ¿verdad? Pero si
somos carnales, si mi propósito en el puesto era otro objetivo menos honrar a Dios, ¿verdad? Porque puede haber eso. Si mi propósito en el puesto es para exhibirme, para que me vean, para tomar riendas en algo, cuando sea disciplinado, me va a caer mal la disciplina, me voy a emberrinchar, me voy a pelear, hasta de todo le voy a decir al líder, al pastor, a todo el mundo. ¿Verdad? Y a ver, desaparecemos de la iglesia, pero Dios nos ayude a nosotros. Entonces la palabra dice aquí que la palabra es apta para todas estas cosas: enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 cierra con algo poderoso: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Con qué es este propósito de la palabra? ¿Por qué es la enseñanza? ¿Por qué tiene que haber un compromiso? ¿Por qué tiene que existir una disciplina personal en mi relación con Dios, en la búsqueda del Señor, en mi compromiso con la iglesia? Porque Dios quiere perfeccionarnos para su obra enteramente y estar enteramente completos. Fíjense, son palabras muy preciosas. Enteramente, o sea, Dios no quiere dejarte, no quiere usar nada más tu mano, quiere usarte completamente. Todo, tu intelecto, tu persona, todo, que enteramente estés capacitado o estemos capacitados para la obra de nuestro Dios. Amén. Yo sé que a veces este tipo de palabras, este tipo de estudios nos confronta, es lo que dice la palabra. Nos incomoda. Y a veces nomás queremos, vean lo bonito de mí, pero el siervo de Dios tiene que estar dispuesto a ser examinado. Y es una de las cosas que nosotros como iglesia debemos, ¿verdad? Ahí Pablo dice, esa tal persona que desea obispado tiene que ser examinado primero. Míralo, ¿verdad? Examínalo primero antes de que lo pongas en el ministerio. Antes de, ¿verdad? Precisamente para evitar este tipo de situaciones que desbalancean la iglesia. Pero en el nombre de Jesús, por eso estamos aprendiendo. Amén. Ahora, lo más importante de esto es que en esta mañana yo lo aplique a mi vida. Nosotros que estamos aquí, bendecimos a aquellos que no estuvieron, los animamos en el Señor, ¿verdad? A responder al llamado del Señor, a responder al compromiso que hicieron con el Señor, ¿verdad? Porque sin duda alguna, cuando el pastor les llamó para ocupar un puesto, les dijo, ¿está dispuesto? ¿Se va a comprometer? ¿Quiere hacer el trabajo? Amén, dijimos amén. Entonces la palabra dice que mi sí sea sí y mi no sea no. Ahí no dice veremos, pastor. Señor, veremos, pruébeme. No, que tu sí sea sí, tu no sea no. Y si dijimos sí, hay que comprometernos, hay que estar aquí, hay que apoyar, hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? De los 8 servicios que tenemos en la iglesia, vengamos a los 9. Uno extra. Aquí hay 9. Aquí hay 9 en Lancaster, vengamos a los 9. 12. Ok, aquí hay 12 servicios al mes. Ven, hermano, 12 servicios al mes. ¿Cuántos días tiene el mes? 30. Ni la mitad le estamos regalando al Señor, dándolo al Señor. Entonces seamos fieles. Allá tenemos 8 servicios al mes en Pandel, siervos de Pandel, tenemos 8 servicios al mes. Nos quedan 22 días libres para hacer lo que queramos. Pero en esos 8 días estemos allí. Servir con la mejor actitud, con el mejor comportamiento, con la mejor actitud para el Señor, ¿verdad? En las cosas que hagamos para el Señor. Eso nos confronta, hermano. Y si somos líderes, tenemos que estar dispuestos a ser corregidos por el Señor, en el nombre de Jesús. Por el Señor. No es el hermano Tony quien corrige, no es el pastor, no es el liderazgo, es Dios el que nos quiere enderezar. Amén. En el nombre de Jesús, pastor. Amén. Sí, bueno, interesante lo que Tony ha enseñado. En el nombre del Señor. Solamente
algunas cosas, ¿verdad? Bueno, ya vamos a terminar, tenemos 20 minutos para ya terminar ahí. Pero es importante, hermano, un día el hermano Facundo dio una declaración o una explicación. Quizás él se acuerda, y si se acuerda, le voy a pedir que nos la dé otra vez. La diferencia cuando, Tony lo dijo ahorita, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día, ¿verdad? Una cosa es ser llamado, otra cosa es ser escogido, ¿se acuerda? ¿Por qué no nos explica, hermano, la explicación que dio ese día? Y a mí se me grabó muy bien, la tengo aquí, pero usted explíquenos en qué consiste el ser llamado y el ser escogido, en lo que el pasaje dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pásale. Bueno, en realidad ese mensaje, hermanos, nos enseña respecto a lo que es todos somos llamados a la salvación. Sí. Decíamos en ese mensaje, todos somos llamados a la salvación para poder ser salvos y ser rescatados de este mundo de pecado. Pero también la misma palabra de Dios enseña que aún los llamados van a ser engañados. Entonces, Dios nos llama al llamado, pero también Dios mira que muchos de nosotros que hemos sido llamados a la salvación, si no perseveramos en el camino de Dios, en la búsqueda de Dios, lo que se ha hablado respecto a la salvación, entonces muchos vamos a ser engañados por el mundo. Y muchas veces nos vamos a ser engañados por doctrinas, como hemos hablado, doctrinas que vienen a nuestra vida sin haber visto en la palabra de Dios. Entonces podemos ser engañados, pero ¿quiénes son los que van a llegar a la presencia de Dios? Decíamos en el siguiente versículo, es de que solo aquellos que hacen su voluntad, la voluntad de Dios. Entonces hay 3 etapas para poder llegar nosotros a la vida eterna. Número 1 es el ser llamados, ¿sí? Llamados a la salvación. Una vez que somos llamados a la salvación, tenemos que cuidar nuestro llamado para no poder ser engañados, porque en ese proceso muchos nos quedamos, ¿sí? Recibimos a Jesús, nos hace el llamado a servir a Dios, pero muchas veces en ese proceso nos quedamos porque somos engañados y no llegamos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando llegamos a hacer la voluntad de Dios, por eso dice Jesús que Él viene por un pueblo que hace su voluntad, ¿verdad? No viene por el que fue solamente salvado, o el que fue llamado, sino el que hace su voluntad. Y hacer la voluntad es, como dice la misma palabra del Señor, es aquel que está dispuesto, lo que usted dice, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo, hermano. Amén. Amén. Así es que hay una diferencia y es muy importante que entendamos esto, hermano. Dios nos llamó a todos. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y la palabra nos enseña tantos pasajes donde el objetivo de Dios es que nadie se pierda. Entonces, Dios nos llama, ¿verdad?, a un liderazgo a nosotros, a un ministerio. Él nos da el llamado. Ahora, depende de nosotros si queremos ser escogidos, ¿verdad? Por ejemplo, se lo pongo de esta forma, en el fútbol, ¿verdad? Lo que hace de un país para una selección, escogen a... ¿cuántas personas escogen? 30 personas, ¿verdad? Llaman a 30 personas, son los mejores del país. De esas 30 personas, las meten a una disciplina, ¿verdad? Sus comidas, sus entrenamientos, y el entrenador, él va a mirar quiénes verdaderamente son los que quieren o los que se disciplinaron, ¿verdad? Entonces, se llamaron 30, pero ¿cuántos son los que se van a llevar al mundial? ¿Verdad? Hay un límite que, en este caso, la organización del fútbol, la FIFA, ellos tienen un límite que son 23 personas. El técnico llama a 30, pero de esas 30, 7 van a quedar fuera.
Solamente 23 personas se van a escoger porque es el número que la organización esa pide, que son llevados allá y nadie más puede. Entonces Dios nos llama a nosotros, pero depende de nosotros si queremos hacer la obra. Por eso el pasaje que decía Tony, ¿verdad? El que quiera ser mi discípulo, o sea, yo ya les doy la oportunidad de que vengan, niéguese a sí mismo, tome su cruz, disciplínese, apasionese, luche, ame lo que va a hacer. Entonces uno como pastor, uno ve la gente que ama lo que hace, ¿verdad? Y hay otra gente, como decía ahorita en la conferencia, hay otros que a ver qué, como decía el hermano, ¿no? A ver cómo me sale, ¿no? Aquí no estamos a prueba. Aquí hay que hacer las cosas lo mejor para Dios. Entonces ustedes como líderes, hermanos, el objetivo más grande de uno es que la gente sienta eso, como Pablo dijo a Timoteo: apasionate en lo que tú has aprendido, ¿verdad? Que le eches ganas, que por ejemplo los varones, las damas, los jóvenes, ustedes ven sus muchachos, apasionense por ellos, luchen por ellos, ámenlos, no les griten, no, ámenlos. Hay que usar la paciencia nos va a llevar. Mire, ¿cuántos años Moisés fue paciente, hermano? 40 años, y yo le pregunto, hay muchas aplicaciones en 40 años Moisés fue paciente, salieron 600,000 hombres. ¿Y cuántos hombres entraron a la tierra prometida? De 600,000. 40 años, ahí estaba Moisés, ¿verdad? Usó la paciencia, pero al final 2 personas, ¿verdad? Yo sé que ojalá que aquí entremos más al cielo. Ahora va a depender no del pastor, porque a veces todo, vuelvo y repito, Moisés nos sacaste, Moisés, ¿por qué no nos dejaste allá? Moisés, pastor, que eso que lo otro. No le eche la culpa al pastor. Yo no voy a andar detrás de usted. Hermano, lea la palabra. Hermano, póngase a orar. Hermano, esto, no. Usted sabe su disciplina con el Señor. ¿Se quiere salvar usted? Usted tiene que buscar la forma cómo acercarse, como dice la palabra en Hebreos, acercaos a Dios, acercaos. No es que el pastor los va a llevar, dice el apóstol Pablo, y Pedro también. Pedro lo dice, decía: como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Pero hay hermanos que tienen años en el evangelio y cualquier cosita no son disciplinados. Y se necesita, hay que darles leche. Y, oiga, ya tienen los dientes, ya les creció un bien grande, todavía tienen leche. Por eso se les enchuecan los dientes. Hermano Juan. Pues, primero que nada, pues darle la gracia por la invitación que nos hicieron. Nos sentimos complacidos por eso. Y pues algo que Dios ponía en mi corazón era de que quizá se ve poco el grupo porque pues muchas personas el día sábado trabajan o cosas así. Y yo consideraría era de que pues realmente es un sábado al mes y qué bueno, ¿no? Pero yo consideraría era de que quizá ustedes como líderes platicaran con las personas, quizá ellos no pueden a esta hora, o sea, acomodar el horario quizá un sábado en la tarde, ¿va? O sea, a mí no me afecta un sábado, yo pues normalmente el sábado lo ocupo para descansar y bendito Dios pudimos venir, tuve algo que hacer hoy en la mañana, lo hice lo más pronto que pude y aquí estamos, pero quizá las demás personas que son como líderes quizá no les dan permiso en su trabajo o tienen cosas que hacer, ¿verdad? Entonces si ustedes les pudieran platicar a ellos respecto a de que si lo pueden hacer por la tarde, yo pienso que estaría bien. Vamos a considerar esto, ¿verdad? Y es una misma pregunta o una misma observación que se ha hecho para los departamentos, hermano Facundo, hermano Gilberto, de que hacemos las actividades en la mañana de varones y algunos hermanos dicen: pastor o hermanos, ¿por qué no las hacemos en la tarde, verdad, para poder hacer eso? Y bueno, vamos a considerar esto, muy importante, ¿verdad? Entonces es importante, hermano, que comencemos a mirar cada una de estas cosas. Bendigo a Dios por la palabra que nos han traído en el nombre del Señor, y que Dios siempre nos dé la salida. Recuerda, hermano, una cosa sí le digo a usted: lo que usted hace, lo hace para Dios, ¿verdad? No
la Biblia dice, todo lo que te venga para hacer, hazlo como para el Señor. No lo haga para el pastor le va a dar una palmadita, pero aquí el que le va a la recompensa es Dios, ¿verdad? Nosotros nunca quede bien con el pastor, ni trate de congraciar al pastor. A veces uno como pastor se cohíbe de darle un anuncio a la iglesia. Hermanos, el próximo domingo no voy a estar, voy a salir. Muchos de ustedes no supieron que yo salí esta semana pasada, ¿verdad? Porque si les digo, eso lo hemos experimentado. Yo en una ocasión le dije al pastor, hermano, cuando vaya a salir usted de vacaciones, no le diga a la iglesia, porque a veces nomás llegamos los que nos puso ahí a trabajar, ¿verdad? Entonces son cositas que no debería ser así, porque vamos siguiendo al hombre. Nunca sigan al hombre, hagan lo que Dios le ha encomendado a usted, ¿verdad? El privilegio, ame a su equipo, ámense los líderes en su equipo, ámense ustedes. Trabajen en unidad, trabajen con tener mucha paciencia, trabajen con la libertad que tienen en su corazón, ¿verdad? Para hacer la obra del Señor, y hacemos eso. Yo sé que es la segunda vez. Poco a poco la gente va a ir atendiendo el llamado y vamos a ir caminando en el nombre del Señor, y Dios se va a glorificar. Amén. Así es que vamos a darle gracias a Dios en esta tarde, en esta mañana. Amén. Y queremos agradecer a Dios por esta bendición. Yo les invito que le echemos ganas, que llevemos los proyectos que tenemos. Vamos a sentarnos ya con el equipo de evangelismo en esta semana, para ya ahora sí poder accionar en esto. Solo un anuncio, ¿verdad? Mañana lo vamos a hacer también, pero los varones tenían, yo creo que ya comentó hermano con ellos, la directiva, tenían una actividad para el día 11. El día que hicimos el calendario, yo les dije que iba a haber actividades de la región, que no teníamos calendario de ellos, pero que iban a haber algunas actividades que ellos iban a mandar, ¿verdad? Entonces mandaron una actividad que tenemos ahorita, y va a ser la convención regional. En esta convención, hermano, en algunos años anteriores se ha hecho en Santa Ana, en Irvine, ¿verdad? Y está lejos, ¿verdad? Entonces no la promovía por lo mismo, porque yo sé que todos trabajan, vienen, y para regresar otra vez hasta esos lugares son como 2 horas casi de camino de aquí hasta allá. Pero este mes que viene va a ser aquí en San Fernando. Esta convención se está trayendo a la iglesia Fuente de Vida, hermana Yoli. Ahí la vamos a tener en San Vale, en la iglesia donde pastorea el hermano Misraín Morales, ¿verdad? Fuente de Vida nos está rentando el templo, ¿verdad? Por el viernes y el sábado. Viernes 10 de junio no va a haber servicio aquí. No va a haber. Queremos, hermanos, queremos que todos nos vayamos a la convención. No, la hermana dijo gloria a Dios porque ver a la convención. Vamos a cancelar el viernes, Roxanita, mija, ¿verdad? Raulito, vamos a cancelar el viernes para irnos todos a la convención el viernes. El predicador que viene, voy a cerciorarme cuándo va a ser, si él va a predicar el viernes o el sábado, pero los dos predicadores van a estar tremendos, pero uno de ellos lo conocemos, nosotros lo hemos tenido, yo lo he tenido con los jóvenes a nivel del distrito, en campamentos y en congresos, y es un muchachito puertorriqueño, ¿verdad? Que tiene una unción tremenda. Él se llama Roberto Lugo, búsquenlo por allí en YouTube, es tremendo él. Entonces él va a estar ministrando, va a estar también el que es el primer asistente al supervisor general a nivel mundial de la Iglesia de Dios, el Raymond Culpepper. Él va a estar también ministrando ahí a nosotros este fin de semana. Entonces el sábado, viernes 10, no va a haber servicio aquí. Nos vamos a ir a la convención todos, lo vamos a estar promoviendo, anunciando, para irnos todos, hermano. Y el sábado temprano comienzan las conferencias también. Va a haber conferencias. Voy a pedir bien la información, si va a ser por departamentos, va a ser
de hecho, para los niños siempre hay iglesia para niños ahí mismo. Así es que vamos a pedir la información, ¿verdad? Hoy mismo lo voy a hacer para poder comunicarles mañana y el sábado. Todo el día es el sábado. Desde temprano nos vamos a ir y ya hay graduaciones de instituto. No sé si hoy va a haber. ¿Se acuerda la convención cuando se graduó usted? Maggie, ¿te acuerdas que te graduaste? Fue en la convención en Santa Ana, ¿te acuerdas? Que ahí fue donde ellos graduaron del Instituto Bíblico. Y vamos, entonces, no sé si vaya a haber graduaciones este año, pero ya de las 5 en adelante se abren las puertas otra vez, está toda la mañana hasta la 1 de la tarde, a las 3 regularmente son las graduaciones, de 3 a 5, y de las 5 en adelante viene el servicio otra vez general. Es un servicio, anteriormente decía un servicio misionero. Entonces vamos a gozar este fin de semana. Así es que en el nombre del Señor, ustedes como líderes, pues vamos a apoyar, estar allí, y toda la iglesia, porque esto es para todo. Vienen desde Arizona y lo que es aquí el sureste de California, para reunirnos en esta convención. Es la última convención que nuestro obispo administrativo va a estar por 12 años, ha estado en esta región, y esta es la última convención donde él va a estar como obispo. De ahí viene un nuevo obispo administrativo para dirigir esta región del sureste de California y Arizona, y Tucson, Arizona, y todo eso acá al lado. Entonces vamos a estar ahí. El costo no hay ningún costo. La iglesia va a pagar el costo de todos, ¿verdad? Por iglesia, más bien nos están pidiendo una cuota por iglesia. Anteriormente nos cobraban $10 por persona, pero ahora va a ser la iglesia va a dar una cuota, depende de los miembros que tenga, entonces se va a estar dando una cuota ya. Eso la iglesia lo va a pagar, así es que vámonos el 10 y el 11 a la convención. Mañana les vamos a dar más la información, y yo sé que va a ser una bendición. Nos vamos a gozar para que conozca otros hermanos de otras iglesias de Arizona, y va a estar muy bonito en el nombre del Señor. Amén. La iglesia tiene capacidad, hermana, como para, nos dijeron, unas 1200 personas, ¿verdad? Así es que se va a llenar. Hay que irnos temprano para apartar los mejores lugares ahí, en el nombre del Señor. Y pues primero Dios va a hacer una pregunta. ¿Me quieres saber si podemos grabar? Sí, yo creo que sí. Sí, yo voy a hablar con el obispo, y yo creo que no hay ningún problema, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Grabamos y que suban yo le voy a decir al obispo si quiere, si podemos llevar el equipo y grabamos los viernes y sábados en el nombre del Señor. Perfecto.